Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Josué. Llegamos al capítulo 10. Bien, esta parte vamos a leer y ahorita comenzamos con algunas cosas. Dice: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ahí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Jiclón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espadas. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejar entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. ¿Alguien me podría ayudar a leer el 23 al 25, por favor? Antes de comenzar con el capítulo, me gustaría que nos pudiéramos saltar a el versículo número 12. Nada más quiero invertir cuando más unos 2 minutitos en unas palabras acerca de estos versículos. Este domingo vamos a llegar a segunda de Pedro capítulo 3. Y Pedro en este capítulo habla acerca de algunos burladores. Y lo que hace a estos burladores es que desacreditan la veracidad de las historias del Antiguo Testamento. Toma 2 ejemplos. Dice que toda la tierra sigue igual como desde la creación y que niegan el diluvio. Lo cual son
dos aspectos que el día de hoy pues muchos ponen a duda, incluso personas que son creyentes dicen, bueno, es que posiblemente es una metáfora. Entonces, hay ciertos capítulos y eventos en la Biblia en los que las personas dicen, no creo que pueda ser del todo verdad, y este es uno de ellos, porque en particular capítulo 12 describe que el día no se hizo noche durante todo, el sol se detuvo durante un día completo, una noche completa, y prosiguió el día. Ahora nosotros, a lo mejor hace, no sé, 2000 años, para ellos a lo mejor pues sí nada se detuvo el sol. Ahora nosotros entendemos que para que esto suceda, no solamente es que el sol no salga, ¿no? Sino que tuvo que detenerse el movimiento del sistema solar completamente. Pero eso no es un impedimento para Dios. Ahora, el día de hoy traía preparado, íbamos a invertir bastante tiempo en esto, pero hace ratito estaba meditando en que perderíamos el punto del capítulo, lo cual creo que es bastante importante el día de hoy. Pero vamos a lo mejor en un mes o algo así, vamos a tener unas 3 o 4 estudios acerca de diferentes pasajes. En esta parte hay, por ejemplo, cuando se detiene el sol, hay relatos de al menos 7 culturas diferentes alrededor del mundo que describen este mismo evento. Ahora, sabemos que estamos hablando entre creyentes, no tengo que convencerlos de que la Biblia es real, lo damos nosotros por hecho. Pero es interesante entender cómo posiblemente Dios lo hizo, poder considerar algunos aspectos culturales, científicos, astronómicos, que pueden darnos luz de cómo Dios hizo posiblemente esto. Incluso esa razón que nosotros podamos ver es una historia bien interesante que tiene que ver, por ejemplo, con culturas como los hawaianos, que tienen este concepto, como los cananeos, aztecas, mayas, infinidad de cosas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la caída de meteoritos, las piedras que vemos aquí. Pero hoy no vamos a ir a través de eso, pero quería decirlo ahorita para que después nos distrajéramos y perdiéramos el punto. El siguiente es que para algunos también, no sé por qué es tanto rollo. Aquí dice, versículo 13, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces nos describe que existe un libro que no está en nuestro canon, ¿no? Lo cual para nosotros pues no tiene ningún problema. Es un libro que nunca se consideró y que no está, simplemente no está el libro, desapareció el libro, ¿no? Entonces podríamos decir que no pasó la edición divina y por lo tanto Dios no consideró necesario que lo conociéramos. Pero en la época era un libro, una crónica, un relato histórico fidedigno en el que se detalló cómo sucedió esto. Nada, será un comentario. Vamos a capítulo 10, versículo 1. Entonces esto vamos a llegar en un par de semanas, en unas 3, 4 semanas vamos a regresar y vamos a ver estos relatos. Pero bueno, vamos al versículo 1. Estamos viendo 5 reyes reunirse en contra de Israel. Cada uno de estos 5 reyes eran, pues obviamente, reyes de ciudades importantes. Aquí nos menciona algo, que los gabaonitas, los que vimos la semana pasada, no eran un pueblo chico, era una ciudad muy importante. Y no solamente importante, dice que sus hombres eran valientes y era una ciudad real. Entonces, formaba parte de un tipo de confederación de reyes que dominaban la zona. Entonces era una ciudad bastante importante. Otro aspecto aquí que a lo mejor puede llamar su atención es que está Jerusalén ahí. Pero vemos que Jerusalén no era pues regida por ningún judío. Obviamente esta ciudad era antiguamente una ciudad cananea. El rey era Adonisec, que aquí no los menciona. Ahora, el por qué estos reyes se reúnen a pelear no contra Israel inicialmente, sino contra Gabaón. Porque dijeron, bueno, hiciste alianza con los judíos y con Josué, vamos a luchar contra ti porque nos da miedo que tú con Israel pues nos venzan a nosotros. Ahora, Israel se ve involucrado en este pleito, en este problema, por su alianza con Gabaón. Recuerden la semana pasada, los gabaonitas representaban ese
intento del enemigo de minimizar alguna circunstancia que Dios quería eliminar en nuestra vida. Y vemos capítulo después que inicialmente se presenta como algo muy chiquito, como algo que no importaba, pero nos enteramos que realmente era una ciudad bastante grande. Y hablamos de esto la semana pasada, que aquellas cosas que Satanás nos dice, bueno, esto no tienes por qué quitarlo, realmente ni te causa problema, pasando el tiempo nos damos cuenta que sí era algo digno de tomar en consideración y que afecta mucho. Ahora, producto de esta alianza, ahora el pueblo de Dios se ve comprometido. Y uno de los puntos con los que terminamos la semana pasada, si te acuerdas, si no, te animo a que eches una oída al estudio pasado, fue que utilices aquellas circunstancias de tu pasado y las pongas, las vuelques en contra del enemigo y las utilices para la gloria del Señor. Estábamos hablando de eso, hubo una explicación detrás de eso. Pero a pesar de que ahora ellos servían al templo, ahora Israel se vio involucrado en un conflicto, no con una ciudad, sino con 5 ciudades al mismo tiempo, lo cual era bastante complicado. Ahora, hoy vamos a ver 4 puntos que me gustaría que pudiéramos considerar. Oír, creer, clamar o confesar y terminar. Vuelvo a repetir, oír, creer, clamar o confesar y terminar. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que pudiéramos el día de hoy estar leyendo o pensando mientras leemos esto? Como hemos venido estudiando, este es un libro que representa, es una imagen de la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. Cada una de las ciudades, de las luchas, de las batallas, representan áreas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, pecados en nuestra vida, que Dios, a través de la guianza de su Espíritu Santo, nos está llevando a eliminar, derrotar o sobreponernos, ¿sale? En esta ocasión, estos 5 reyes son, vamos a llamar, consecuencias de un pecado no tratado, de una circunstancia no tratada, pero que se reúnen y que se juntan al mismo tiempo. No sé si en alguna ocasión te has sentido de esta forma que, digo, vas bien, luchando con una cosa a la vez al día, pero hay semanas que se junta la salud, se juntan los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas familiares, el trabajo y hasta el perro te anda mordiendo. En una semana, todo. Y bien podríamos ver una imagen de esto, de luchar con un pueblo a la vez, de repente se le juntan 5 a la nación de Israel. Entonces, son aquellas circunstancias, aquellos momentos en los que podemos llegarnos a sentir. Vamos a este relato, vamos a los evangelios, nada más para poder leer una pequeña cosa. Vamos a Mateo 14, 25. ¿Qué relato es este? Después de la alimentación de los 5,000, Jesús manda a sus discípulos a entrar en la barca y cruzar al otro lado. Cuando llega a cierta hora de la noche, y mientras la barca está siendo azotada, Jesús camina sobre el mar. Ahora, lo que quiero que podamos ver es versículo 27. Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Se asustaron, pensaron. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, estamos atravesando este momento de fe como el pueblo de Dios, venciendo ciudad tras ciudad. E incluso tenemos la valentía de decirle a Jesús, oye, de que yo también camine sobre las aguas. Quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Y ahí vamos. Y empieza, y Jesús no le dice, no, Pedro, estás loco. Le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, no estamos viendo ni un deseo equivocado, ni actitud equivocada, ni dirección equivocada. Pedro estaba yendo a Jesús, todo estaba perfecto, estaba bien. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Y esta es la circunstancia que podemos ver el día de hoy. Un grupo de 5 reyes poderosos uniéndose en contra de Israel. Ahora, se juntan, los gabonitas le dicen, oye, Josué, ven a ayudarnos. Y quiero que podamos llegar al versículo número 8. Josué entendió la lección. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 8? Primer punto. Y este podría convertirse a lo mejor para algunos un ABC de cómo superar o enfrentarse a pecados, a circunstancias difíciles. Cosa número 1. Acude al Señor. Escucha su voz. Josué aprendió la lección. Los problemas que había tenido en el pasado eran por no escuchar a Dios, por confiar en sus propias fuerzas. Y en esta ocasión Josué hizo lo adecuado. Se acercó a Dios. Y la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a Él y Él te va a responder. Entonces Dios le responde a Josué. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Lo podría leer alguien nuevamente? Ahora era exactamente lo que necesitaba escuchar. Era la palabra pronta, era la palabra precisa. Ninguno, te animo a que subrayes esa palabra ninguno, porque Josué no tenía ni una sola duda de que podría con todos los ejércitos. Ninguno de ellos va a prevalecer contra ti. No es que uno, ninguno. Ahora, esta es la primera parte que estamos viendo, es el oír la voz de Dios, el buscar la voz de Dios. El día de hoy sabemos que es a través de la oración, a través de la escritura. Oramos, ayunamos, oramos en el Espíritu si queremos, buscamos en la palabra. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, encontramos respuesta de Dios, es un primer paso importante. Dice que la fe viene por oír, ¿qué? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con pecados o con circunstancias difíciles. Necesitamos encontrar una respuesta de lo que Dios quiere acerca de esa circunstancia. No sabes qué decidir, no sabes qué lección tomar, busca la dirección de Dios. No en todos los casos. Si tu decisión es comprar un auto, obviamente no hay un manual para elegir un auto en la Biblia, pero puedes encontrar principios que dirijan tu vida acerca de la elección adecuada, de la actitud adecuada con respecto a ciertas circunstancias. Entonces, este es el primer paso, es uno del cual hemos hablado mucho a lo largo de estos meses, el buscar a Dios en su palabra. Ahora, esto es algo importante, algo que sé que muchos de ustedes aquí hacen, oran, leen la palabra, pero aquí me he encontrado algo también. Con muchos de ustedes he podido hablar y me han dicho, Dios me dijo esto en la Biblia, pero tengo miedo de hacerlo. No sé cuál es el siguiente paso que a tomar a pesar de que ya está ahí en la palabra. Entonces, viene el primero, que es oír, y ahora vamos al segundo, versículo 7. ¿Alguien lo podría leer? Entonces, el primer paso es buscar la dirección de Dios, oír. Y una vez que tienes la certeza de que eso es lo que Dios está diciendo, que lo has puesto en oración, que has escuchado la respuesta en la palabra, que hay una confirmación a lo mejor a través de otros hermanos. Ok, ya tienes el qué. Tú sigues exponiéndote a la palabra y dice que el oír, la palabra de Dios produce fe. Ahora, este siguiente paso que nosotros estamos viendo aquí, que le puse creer o le podemos poner fe, implica algo. Nosotros ya estuvimos leyendo el libro de Santiago. ¿Cuál es uno de los temas centrales de Santiago? La fe, más bien lo diríamos la fe con obras. La fe sin obras es la muerta. Pero la fe que Santiago está presentando es una fe que nos lleva a dar pasos. Ahora, si Dios le había dicho a Josué, no temas, ninguno de ellos va a prevalecer, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Ir a luchar. Él tenía que ir a luchar. Ahora, para ir a luchar, tenía que movilizar a toda la gente. Él podía tener temor de, la ocasión pasada murieron 36 personas y podía atormentarse el resto de su vida por su pasado. Pero había una promesa, ve y ninguno va a prevalecer. Quiero que notes, hermano, que el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Vivir con miedo es lo contrario a vivir con fe. Ahora, podemos experimentar certidumbre y temor y miedo, pero la fe es obrar
con convicción a pesar de ese miedo. Y yo creo que a pesar de ser soldados, militares experimentados, el marchar hacia una batalla siempre generaba incertidumbre. Creo que todos de los que estamos aquí tenemos algún área en la que nos consideramos a lo mejor buenos, pero siempre que nos surge un reto, a pesar de que dominamos cierta área, nos da esa como, a ver qué va a pasar. Pero la fe es esa certeza en lo que está escrito que nos debe llevar a dar esos pasos. Hermanos, como les acaba de decir, con muchos de ustedes he hablado. Con muchos de ustedes he hablado acerca de cosas que Dios les ha dicho, decisiones que tienen que tomar, pasos que implican cambios en su vida, que implican riesgos en lo personal, en lo familiar. O sea, con muchos de ustedes, de los que están aquí, más bien casi con la mayoría de los que están aquí. Y esto es algo con lo que en algunas ocasiones ya hemos platicado, ese paso de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué decisión debes de tomar? Producto de eso que Dios te ha hablado. Pero es que esa decisión implica mover gente, sí, pero tienes promesa. Sí, pero tienes dirección. Pero si no pasa, pero si esto, la fe es producto de oír. El oír la palabra de Dios puede producir fe, pero la fe no es algo que se dice, es algo que se hace. Porque Hebreos también hablamos ampliamente de esto, que es una certeza, es una convicción de algo que no ha sucedido, pero que va a suceder producto de lo que ya está prometido. Hay una certeza, recuerden, nuestra fe no es ciega, está basada en evidencia, que es la palabra de Dios. No es una fe ciega, es una fe producto de evidencia. Entonces, primer paso, oír. Segundo paso, creer. Ahora, hasta aquí creo que no es nada desconocido para nosotros. Hemos hablado en otras ocasiones de esto. Me gustaría invertir un poco más de tiempo en la siguiente cosa. Entonces, suben y van a pelear. Y empieza la batalla. Ahora, no sé si recuerdan este relato, a ver si no me equivoco, no sé si es en Reyes o en Samuel, pero es uno de los valientes de David, que peleó y que peleó tanto que la espada se le quedó pegada a la mano, ¿no? O sea, ya no podía abrir la mano, ¿no? A veces nosotros bien chef, apenas damos un martillazo y sentimos, ya no puedo abrir la mano, ¿no? Pero bueno, esto era una batalla no contra un ejército, sino eran 5 ejércitos. Si una batalla, capítulos pasados, les había tomado un día completo, si pudiéramos hablar de porcentajes, a lo mejor 5 batallas pues les llevaría 5 días. Pero no tenían 5 días. No podían decir, vamos a dormir, le ponemos pausa y regresamos a pelear todos. Era dejar todo ahí. Ahora, hay ciertas áreas en nuestra vida, ciertos pecados o ciertas circunstancias adversas de las cuales no podemos dejar pasar. No sé si recuerdas, Jesucristo lo dice en varias ocasiones, lo vemos también en las cartas de Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay ciertos aspectos también en las cartas de Pablo, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas que deben de ocupar toda nuestra atención. Ahora, vamos a el versículo número 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Cumplió su palabra. Los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón. Y los hirió hasta Aseca y a Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora, no sé si recuerdas en el estamos en el Antiguo Testamento, pero cuando estábamos hablando en Éxodo y en Deuteronomio, una de los castigos, a ver, ¿te acuerdas?
¿Cuál era el pecado que implicaba el ser apedreados? Bueno, les voy a decir varios, ¿no? Pero uno de ellos, el más bien al que quiero ir, es a la blasfemia. La blasfemia en contra de Dios. Era castigado con la muerte. Pero no cualquier tipo de muerte, sino el ser apedreados hasta la muerte. Y dejar el montón de piedras como testimonio. Ahora, ¿ellos qué es lo que estaban haciendo? Dios había liberado a Israel y le había dado la victoria. Ellos se habían levantado en contra de la obra de Dios. Ahora quiero que entiendas esto. Recuerda que lo que nosotros estamos viendo como imagen es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esto representa algo levantándose en contra de la obra del Espíritu Santo. Lo cual el Nuevo Testamento identifica como la blasfemia al Espíritu Santo. Cuando se levanta alguien o va en contra de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? La obra redentora. Cuando hay convencimiento de pecado, cuando el Espíritu Santo está hablando a una persona acerca del arrepentimiento y esta persona dice, sí, entiendo todo eso, pero no lo quiero. ¿Sale? Lo hemos hablado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? La resistencia a la obra de Dios, y entonces Dios lo que hace es mandar juicio a través de estas, pues como un tipo de apedramiento, ¿no? Entonces vemos aquí que desciende estas piedras. Aquí utiliza una palabra granizo, que podría ser granizo o podrían ser piedras como tipo meteoritos o algo así, pero piedras nomás. Y nos dice algo importante, que fueron más los que murieron por el juicio de Dios que por manos de los israelitas, que también era el juicio de Dios. Entonces, quiero que podamos ver, oír, creer y tomar acciones. Ahora, cuando nosotros tomamos las acciones, ¿quién es el que hace la mayor parte? Dios. Cuando nosotros vemos la alimentación de los 5,000, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Oír lo que Jesús decía, creer y poner sus peces y panes. Una parte pequeña. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los multiplicó y alimentó a 5,000 personas. En sus manos alimentarían a lo mejor a una persona. En las manos de Dios, 5,000 personas. Eso es lo que estamos viendo. Dios haciendo la mayor parte. Eso es lo que siempre hace. Pero eso no es todo lo que quiero que podamos notar. Ahora, dice que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Entonces habló a Jehová como que dijo, Dios, son muchos, no vamos a acabar, se está acabando el día y no me rinde el día para acabar con estos problemas. Y dice que clamó a Jehová. Y producto de lo que habló con Jehová, es decir, Dios le confirmó esto, no fue una idea loca de él, dice que en presencia de los israelitas dijo. Entonces, imagínense esto, o sea, esto es algo muy importante, hermanos, en serio pongamos mucha atención. Separa a un hombre que tiene cierta buena reputación enfrente de todo su pueblo. No sé si recuerdan cuando fue lo del COVID o cuando fue lo del un huracán que pasó y que este cuate Maldonado se fue a la playa a decir, detente huracán, y pues nomás no se detuvo y entró. ¿Y cuántos reprendieron al COVID y pues nomás no se fue? Bueno, Josué se para en medio de todas las personas y le dice al sol, detente. Eso es mucho valor. Porque, ponlo en perspectiva, o sea, decirle a una persona, voy a orar para que Dios te sane, es algo. Pero decirle algo como al sol, detente, que implica, como nosotros ahora lo conocemos, no solamente es como una onda como que el sol se cae, porque sabemos que no es que el sol suba, es que la tierra gira. Y que la tierra, o sea, no tiene solamente 2 movimientos, rotación y traslación, tiene 5 movimientos diferentes, rotación, bamboleo de Chandler y otras. O sea, es toda una serie de aspectos que necesitan conjugarse para que se detuviera. Fue en 1917, no me quiero clavar con esto, pero en 1917
que hubo un evento similar al que experimentamos hace un par de meses con estas erupciones solares. Ahora, en esa ocasión fue imperceptible para los seres humanos, pero en esa ocasión la órbita terrestre, la rotación terrestre se ralentizó unos milisegundos. Fue imperceptible para el ser humano, pero hubo un que fue un poquito más lento por las erupciones solares. Fue un evento similar al que experimentamos hace creo que un mes o algo así, ¿no? Que posiblemente pudo haber sucedido algo similar. Pero bueno, fue un evento grande. Imagínate lo grande que debe haber sucedido en el universo para que eso sucediera. Bueno, pero Josué se levantó y dijo: sol detente, luna detente. Necesito más tiempo para acabar lo que Dios me ha encomendado. Aquí lo que nos está diciendo, aquí lo que nos está describiendo, es que alguien entendió que era tan importante prestar atención a lo que Dios quería hacer, que pidió más tiempo, y que era un tiempo que no tenía y que tuvo que pedirlo prestado, y que llevó a reordenar la forma, el movimiento de la galaxia para cumplir la voluntad de Dios en su pueblo. Considera tu vida. ¿Cuántas vidas necesitarías para santificar ese pedazo de carne? Bastantes. Si nosotros nos ponemos a pensar: Dios, hay mucho que hacer y tengo poco tiempo para hacer esto. No te estoy diciendo que pidas que se detenga el sol y que se detenga la luna, pero necesitas considerar que tienes un tiempo determinado y una gran tarea por hacer. Ahora, antes de ir allá, me gustaría que consideraras lo siguiente. La fe necesitó no únicamente una acción del corazón, un creer en el corazón, acciones que tomar, sino una confesión. ¿Qué es lo que Jesucristo, qué es lo que las Escrituras nos piden? Que con el corazón, dice, se cree ¿para qué? Pero con la boca se confiesa ¿para? ¿Por qué no basta únicamente con decirlo aquí? Es necesario una confesión. Aquí hay un aspecto, un principio muy importante. Porque muchos decimos, no sé si te ha pasado, voy a hacer esto, pero no se lo voy a decir a nadie para que no se me cebe. Ahora, con Dios no funciona así. Si Dios ha descrito algo, si Dios ha dado una promesa, si ha dado una dirección, eso no se puede cebar. Pero ¿qué tal si fallo y quedo una vez más mal? Estás actuando en miedo, y el miedo es lo contrario a la fe. Compromete tus labios, enrédate con tus propias palabras, confiesa lo que Dios está pidiéndote, háblalo a los demás, para que puedan supervisarte, para que tengas que esforzarte y para que haya una evidencia de que has creído al Señor. No estoy hablando de esa onda loca de declarar. Estoy hablando de tomar acciones que demuestran, acciones físicas que demuestran esa fe interna, que es básicamente lo que describe el libro de Santiago. Ahora, cuando leemos aquí nuevamente el versículo 12, dice: sol detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Subraya esto porque es muy importante. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. No porque se le ocurrió a él, no por una declaración, sino porque Jehová peleaba por Israel. Eso quiere decir que Dios hizo esto
porque era exactamente lo que le había pedido Jehová a Josué. Dilo, proclámalo, pide esto. Dios puso esto en el corazón de Josué. Josué respondió en fe, lo pidió y Dios lo concedió, porque era su voluntad. Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para tus placeres. Pero cuando hablamos y pedimos conforme a su voluntad, si pedimos de acuerdo a su voluntad, recibimos. ¿Por qué? Porque estamos buscando su voz, estamos respondiendo en fe y estamos, como dice, creí, por tanto hablé. El decir, el hablar, el actuar es resultado de haber creído, y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la cuestión del tiempo. Me gustaría leerte este versículo. Lo leíamos, que tus palabras sean sazonadas con sal, pero ahorita me tengo que acordar. Pero bueno, a lo que quería llegar es que necesitamos considerar el tiempo que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos nuestra vida delante de Dios. Algunos nos podemos torturar es que me quedan 20 años, me quedan 30 años, me quedan 50 años, es que no he hecho ejercicio, es que no he comido bien, y es que tengo esa enfermedad, o esto, lo otro, lo que sea. Pero lejos de estar pensando cuánto tienes, la petición de Josué era, permíteme concluir lo que me has pedido. Josué no dijo exactamente que se detenga un día, solo dame tiempo para terminar, que mis años valgan la pena, que pueda vivir la vida de tal forma, la cual traiga fruto, la cual traiga gloria para ti. Y yo te animo, hermano, que el día de hoy puedas pensar que necesitas oír la voz de Dios, necesitas tener fe. Pero no solamente es tener fe, sino esa confesión, ese acto público, esas decisiones y ese compromiso para que sea cual sea el tiempo que Dios te dé, puedas terminar lo que Él te ha encomendado. Puedas terminar lo que Él te ha encomendado con tu vida, con esta iglesia, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Tienes el tiempo limitado, úsalo sabiamente. Y entonces llegamos al último punto que quería considerar. Después de que los persiguen, después de que Dios les da este tiempo extra, no dijeron, bueno, pues aunque hay sol vamos a descansar, sino que siguieron peleando hasta consumir y derrotar a cada una de las ciudades. Encontraron a los reyes, los echaron en una cueva, siguieron y persiguieron a todos los demás, después los sacan de la cueva, y después de que los sacaron de la cueva, llegan al versículo 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y les dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él. Checa esto. Acercaos, poned vuestro pie sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Ya ha pasado varias ocasiones, ¿no? Pero la primera ocasión entraban ratones porque atrás tenemos campos de maíz de la casa y hay cierta temporada en la que entran los ratones, ¿no? Y poníamos estas trampas que se pegan. Pero una vez pusimos una que ya no pegaba tanto y un ratón se pegó y se despegó. Entonces nunca más se volvió a pegar. O sea, aprendió la lección. Entonces dijimos, ¿y ahora qué vamos a poner? O sea, no cae con nada. Y se me ocurrió poner una trampa de esas que entran y se cierran. Y sí lo atrapó. Pero ya después que lo tenía así dije, ¿y ahora qué hago con él? Si lo echo a la calle se va a volver a meter. Si lo echo al campo se va a volver a meter. Si lo echo a la basura en el momento que abro me va a saltar y ni modo que lo deje en la basura. Y ahí estoy pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con él, no? Y sí, fue muy cruel, pero llenó una cubeta de agua y ahí estaba pensando y lo metía y lo sacaba y decía, no, es que... Y ahí como el ratoncito viéndome, ¿no? Con sus ojitos y su naricita moviéndolo y yo como,
Sabes que esto es así como sumamente cruel. ¿Cómo lo voy a echar así hasta que se ahogue, no? Y ahí lo estaba viendo y me tardé como 1 hora en poder decidirme a echarlo a la cubeta con agua. Digo, sé que es un ejemplo bastante tonto, ¿no? Pero ahí estaban ellos y los reyes que habían estado persiguiendo los tenían ahora. Y Josué les dice algo. Es una imagen muy cruda. O sea, no es algo que se haga y que se vea todos los días. El poner a una persona y pisar su cuello. O sea, no sé cuántos de ustedes se animarían a hacerlo. O sea, porque no importa. Bueno, si eres despiadado a lo mejor es fácil, ¿no? Pero están ahí. Y básicamente lo que Josué les está diciendo, terminen el trabajo. No se trata solo de iniciar, sino se trata de terminar. De decir, esto fue todo. No hay vuelta atrás. Estaban ahí los reyes. Les dice, ahora júntense, muy valientes, fueron a perseguirlos, a sacar las ciudades. Ahí están. Los he entregado en sus manos. Pisen el cuello y terminen el trabajo. Saquen la espada y terminen el trabajo. Sean hombres, sean mujeres. Y ese es el punto en el que Dios nos lleva muchas veces, con circunstancias en nuestra vida, con pecado. Lo he puesto delante de tus pies. Ahí está. Termina el trabajo. Sé hombre, sé una mujer de Dios. Termina con el trabajo. Se acabó. Pero es que, mira sus ojitos, Dios, y sus bigotitos, cómo termina el trabajo. Esto es un paso difícil cuando esto involucra circunstancias que tenemos años involucrados, cuando tiene que ver con personas, cuando tiene que ver con lugares, con amistades, hasta incluso con pecados que tristemente, y debo decirlo, llegamos a disfrutar y tomarles cariño. Pero hay momentos en los que tenemos que decir, no. Dios, hay momentos en los que nos dice, esto se acabó. Lo he puesto delante de ti para que termines con esto y ya no más. Y es un paso difícil, es un momento difícil, pero tienes que pensar que si en ese momento tienes misericordia con lo que Dios ha determinado destruir, se va a volver y te va a destruir a ti. ¿Es Él? ¿Es esa circunstancia o eres tú? Posiblemente, no digo que en todas las circunstancias, Dios no vuelva a ponerlo debajo de tus pies. Y tengas que experimentar las consecuencias de circunstancias no finalizadas. Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis. Quiero que regresemos un poquito al versículo 8. Es lo mismo que Jehová le había dicho a Josué. Josué, no tengas temor de ellos. Y entonces ahora Josué les puede decir a sus príncipes, a sus amigos, oigan, yo confié en Dios, los movilicé acá, pedí más tiempo y Dios no los concedió. Acá tienen a los reyes y termina. Ahora, Josué es un prototipo, es una imagen ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, Jesucristo siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Filipenses 2, ¿te acuerdas? Se hizo obediente, tomó forma de hombre y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su muerte nos dio tiempo. Nuestra vida terminaba, pero por su sangre nos compró eternidad y redención con el Padre. Y nos dijo, les he dado tiempo. He puesto sus enemigos aquí. Terminen el trabajo. Yo ya hice mi parte. Hice lo que yo tenía que hacer. Ahora tú tienes que ser una mujer, un hombre valiente y terminar. Ahora quiero que también puedas considerar esto. Cuando estamos hablando como iglesia, como padres, como personas de una madurez mayor, los demás difícilmente podemos decirle, no temas, si nosotros hemos temido. Tenemos que transitar el camino, tenemos que ir y pelear, tenemos que pedirle a Dios, Dios, que mis años valgan la pena, para que lleguemos al punto en el que estemos con los que nos rodean y digamos, continúa, yo corrí la buena carrera, he llegado hasta aquí, pero ahora a partir de aquí te toca a ti. Y cuando llegue el tiempo de nuestros hijos, el tiempo de los jóvenes,
el tiempo de a lo mejor los no tan jóvenes, pero que siguen después de nosotros. Es necesario que los que hemos caminado antes podamos con honestidad decir: yo también peleé. Ya no temas, yo tampoco he temido, me he esforzado en el Señor. Ser fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y aquí encontramos una promesa. De la misma manera, de la mismita manera, Dios va a hacer con todos los demás enemigos. Hermanos, hace un par de semanas me hubiera gustado habernos adelantado un poco, llegar a este punto, pero Dios tiene sus tiempos, ¿no? Hubo días, semanas en las que sentí que todo se juntaba. Y me di cuenta que de la misma manera que Dios ha resuelto otras cosas, va a resolver lo que sigue. Porque no es nuestra la batalla, es la de Él. Y no hay enemigo que se pueda, ni que nos pueda hacer frente. Porque no están peleando con nosotros, están peleando contra Él. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos. Y nuevamente, ¿qué es lo que significa que alguien cuelgue de un madero? Maldición. Ahora, Jesucristo colgó en un madero por ti y por mí, ¿sí? Pero también las Escrituras dice que Él humilló, que Él exhibió públicamente en la cruz, es decir, que colgó cada una de estas circunstancias diciendo: la maldición que yo cargué por mis hijos ahora es a ellos, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, a nuestras dolencias, a nuestros pecados, a las potestades. Y ahí están. Como comienza el libro de Josué: les acerco a la tierra que yo ya les di, poséanla. Y cada una de las circunstancias, queridos hermanos, con las cuales tú, yo estamos batallando, Dios las ha entregado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Escucha su palabra para que traiga convicción. Da los pasos de fe. Después de dar los pasos de fe, clama al Señor y confiesa. Es decir, toma las acciones. Que tu tiempo, que la vida que te ha dado valga la pena, que cada segundo valga la pena. Y después, cuando llegue el momento, termina el trabajo. No tengas miedo de terminar y de dejar aquello que Dios ha determinado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esto que acabamos de leer el día de hoy. Padre, estamos hoy delante de ti. Hermanos, yo quiero animarlos a que si hay alguna área en la que tú tienes que rendir al Señor, alguna circunstancia en la que te esté costando trabajo, sea de cualquier naturaleza, sea en carácter, sea pecado, sea lo que sea problema, sea dificultad, y que necesitas la ayuda de Dios. Hoy no te voy a pedir únicamente que ores y lo pongas delante de Dios, sino que puedas levantar tu mano y que hagamos esto que acabamos de leer, de poder hacer esta confesión pública, que necesitamos su ayuda. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponerlo delante del Señor. Vamos a tocar la música y ahorita cantan. Vamos a orar. Padre, como iglesia estamos delante de ti, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad delante de nosotros, que has puesto dones, que has puesto de tu palabra, Señor, que has puesto de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Hoy queremos rogarte, Padre Santo, que nos ayudes en estas luchas que tenemos delante de nosotros. Hoy nos acercamos delante de ti, confesando, Dios, nuestra necesidad de ti, Padre. Padre, te ruego que tú respaldes, que tú obres en la vida de aquellos que han levantado sus manos, que han inclinado su corazón a ti, para rogarte que intervengas. Señor, que les des valor, que les des la
fuerza, la llenura de tu Espíritu necesaria para poder tomar decisiones, Señor, para poder caminar como es digno de la vocación que tú has dado, Señor. Padre, sabemos que aún puedes cambiar aquellas que consideramos leyes del universo para salir delante, para salir en ayuda de tus hijos, Señor. Hoy rogamos por tu intervención, Señor, porque a lo largo de estos meses hemos podido ver como congregación la intención del enemigo para desanimar, para distraer, Señor. Pero sabemos que tú eres más grande y sabemos que una atención del enemigo a nuestra alma tan grande hacia nosotros es porque hay miedo en sus ojos por lo que tú vas a hacer. Y hoy ponemos nuestra mirada en aquello que tú vas a hacer y que esperamos y que tenemos certeza. Y el día de hoy queremos rogarte tu intervención, Señor, que mires sus amenazas, que mires aquellas circunstancias, Dios, y que nos des de nuevo en ti y en tu palabra para continuar, Dios. Padre, te necesitamos.